¿Qué tal? Buenos días. Este es el tema de esta semana, que es Second Conditional o segundo condicional, y vamos a estar viendo qué es eso. Bueno, primero tienen que saber que esta idea en español es cuando decimos, por ejemplo, si tuviera dinero, compraría una casa. Si tuviera dinero, compraría un carro. Si estuviera guapo o bonita, mi crush me haría caso. Si fuera alto, jugaría básquetbol. Si fuera bueno, jugaría fútbol o sería jugador de fútbol profesional. Todas esas ideas, ¿ok? Son estas expresiones que vamos a ver. Es decir, esta definición es una idea nada más, ¿no? Habla de cosas que aún pueden suceder, aunque haya pocas probabilidades, ¿ok? Esa es una idea de muchas que se pueden encontrar en los libros o sus otros maestros que les pueden decir. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero que tienen que saber o recordar es que el second conditional están compuestos de dos oraciones. Siempre vamos a tener dos oraciones, dos enunciados. Y acuérdense que una oración o un enunciado es el que se compone de persona, verbo y casi siempre tiene un complemento. Entonces vas a tener dos veces esto. Por eso les he insistido mucho en que escriban y por eso el cómo hicieron o escribieron las oraciones de su video de la actividad anterior. Entonces, second conditional tienes dos oraciones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se van a escribir? Bueno, tienes una oración y luego otra oración. En la primera oración vas a empezar con if. If quiere decir que es una condición. ¿Ok? Ahorita ya les decía, si tuviera dinero. Para nosotros en español, ese sí es una condición. O sea, de que tiene que suceder esto para que haya un resultado. Ay, perdón, aquí se me fue la T en resultado. Disculpen. Pero bueno, la primera oración tiene que empezar con if y es la condición. La segunda oración es el resultado o es la consecuencia. ¿Ok? Y entonces, vamos a tener if y luego la persona, porque es la oración, y el verbo va a ir en pasado. Ya se lo saben. Entonces, solamente o checan su lista de verbos o si ya se lo saben, lo escriben. Cuando la oración empiece con if o la oración que lleva if, mejor dicho, el verbo va en pasado. If con verbo en pasado, es decir, la condición lleva el verbo en pasado. Y el resultado o la consecuencia, pues vamos a empezar con la persona, en este caso es I, y siempre, siempre, siempre le vamos a poner would. ¿Ok? Se dice would, eso apréndanselo. Siempre vamos a poner would, siempre, siempre, siempre. Y el verbo va a ir normal. El verbo que te ponga el ejercicio entre paréntesis, así le vas a poner. El verbo va normal, es decir, va en su forma base, su forma infinitiva. Pero yo veo que la mayoría de ustedes se lo ha aprendido o lo entiende como verbo normal. Entonces, en la condición que empieza con if, el verbo va en pasado, y en el resultado o en la consecuencia, vamos a poner would y el verbo normal. Entonces, un ejemplo, bueno, todo a continuación son ejemplos. Ahí está. If I, línea, buy a house, I, línea, have a party. Entonces, esta primera oración, la que tiene if, entonces el verbo va en pasado. La segunda oración, que será el resultado de la consecuencia, pues vamos a poner would y el verbo normal, que está entre paréntesis, en este caso have. Y entonces quedaría así. If I bought a house, I would invite you to watch movies. Aquí le cambié la oración y no la corregí. Disculpen, pero ahorita hay más ejemplos. Entonces, if I bought es el pasado de buy y la segunda oración va con would y el verbo va normal entre paréntesis. Y ahora sí, aquí están todos los ejemplos. El primero, if I, a boyfriend, girlfriend, we
a lot of pictures. Espero que se alcance a leer ahí pictures por mi ventanita. Entonces, pictures es fotos. La oración que va if, va en pasado, have va en pasado, y la otra tenemos que escribir would y el verbo va normal. Es decir, if I had a boyfriend or girlfriend, we would take a lot of pictures. Si yo tuviera un novio o una novia, nosotros tomaríamos muchas fotos. Es la idea. Siguiente ejemplo. If they, el verbo es go to Cancún, I go with them. La oración que tiene if va en pasado. La otra oración lleva would y el verbo normal. Entonces queda así. If they went to Cancún, I would go with them. En este ejemplo, a propósito, puse el mismo verbo, es decir, puse go 2 veces para que vieran. Lo mismo que cuando la oración es if, ok, va en pasado y el otro nada más ponemos would y el verbo normal. If they went to Cancún, I would go with them. Si ellos fueran a Cancún, yo iría con ellos. Uno más. If Sarah, her homework, perdón, hay otro error de homework. She, the class. Y entonces, if, verbo en pasado, y la otra oración es would y el verbo normal. Es decir, if Sarah did her homework, she would pass the class. Si Sara hiciera su tarea, ella pasaría la clase. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. 3 ejemplos más, pero como ven está muy fácil. Ahora, aquí si se fijan, o mejor dicho, pongan atención, la oración con if es la de la derecha. ¿Ok? Entonces, ustedes siempre recuerden que la oración que tiene el if es la de pasado. If, este es pasado en este caso, y esta primera oración de my cell phone, aquí es donde va el would y el verbo normal. Es decir, queda así. My cell phone would break if I threw the cell phone. Mi celular se rompería si yo lo aventara. Si yo aventara el celular. ¿Ok? Entonces, la que lleva el if es la que está en pasado. Eso es lo que aprendan. Porque a veces if puede ir en la primera oración, como los ejemplos anteriores, o a veces puede ir en la segunda oración, como este ejemplo. ¿Ok? Y por último, un detalle más. Si lleva el not, en este caso la oración con would, pues se escribe de la siguiente manera. Ahí está. Acuérdense, la oración con if es la que va en pasado. ¿Ok? If I, como el verbo es eat, pues el pasado de eat es ate. Otra vez, la oración con if es la que tiene el verbo en pasado. Entonces aquí está, if I ate tacos. Entonces la otra oración, que en este caso es la primera, es la que lleva would, pero ahora nos indica que va a ser en negativo. Entonces lo único que hacemos, como en casi siempre, nada más le ponemos el not. Y el verbo se queda normal, igualito. Entonces, por eso aquí tenemos I would not be hungry if I ate tacos. Yo no estaría hambriento si yo comiera tacos. Y pueden poner would not o pueden poner wouldn't, que es lo mismo. I wouldn't be hungry if I ate tacos. ¿Ok? Yo no estaría hambriento si yo comiera tacos. Y aquí es lo mismo, una con would en negativo, pero volví a poner el if al principio. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, ¿sí? La oración con if va en pasado, verbo en pasado. Entonces, if I love, el pasado de love, pues es verbo regular. She,
como está en negativo, pues sería would not. Y queda así. If I loved Liz, she would not o she wouldn't. El verbo normal, que en este caso es leave me. Si yo amara a Liz, ella no me dejaría. Es la idea aquí. ¿Ok? Entonces, esas expresiones es lo que vamos a estar viendo. Una vez más por último. Disculpen que me tengo que regresar, pero esto es lo importante. La oración que lleva el if es la condición y el verbo va en pasado. Y la otra oración, que es el resultado o consecuencia, vas a poner would y el verbo normal. ¿Ok? Eso es todo. Espero que esté claro y nos vemos en clase. Cuídense.